Katy, ¿cómo estás? Bien, bien, Jorge. Oye, un Bien, gusto bien. como siempre que nos reencontremos, que hablemos de actualidad, de tantas cosas. Catherine Gutiérrez es profesora, es psicóloga clínica, magíster en psicología educacional, profesional, conocedora, asertiva, amable, simpática, colaboradora, Oh, asistencial, asistente, apoyadora. Por si quieren, digamos, uy, seguirle en su Instagram, que es Caterine, con K, ¿no es cierto? Y TH, caterine.gutierrez.a. Y su WhatsApp, si quieren tener contacto con ella, ¿no es cierto? Por alguna asesoría, algún conocimiento, algún diagnóstico, 569-97-53-70-74. Correo es caterine.gutierrez.a@usach.cl. Oye, hoy día nos vamos a un tema que la lleva por estos días, ¿no es cierto? El tema de las ujú. licencias. ¿Cómo lo quería abordar, querida Katy? Mira, yo les voy a contar lo que me pasó a mí ¿Ya? cuando empecé a escuchar todo esto. Porque eran noticias, bueno, ustedes saben, ¿Mm? noticiones, entonces las cifras, ¿cierto? Em, las salidas fuera del país, las renuncias. Y yo inmediatamente pensé, bueno, pero si esto, o sea, es de esperarse, ¿no? Y lo comenté y me dicen, ¿cómo de esperarse? Pero por supuesto, si esto nos está diciendo qué tipo de país nosotros tenemos y ya teníamos cifras que nos podían dar cuenta de que esto podía estar sucediendo y que no lo veíamos. ¿Cómo así? Tenemos unos índices de salud mental que son alarmantes. Em, de hecho, pensaba y decía, ¿te imaginas si fuesen los adolescentes entre 12 y 16 años, que son el grupo ahora que tiene más antecedentes de depresión y de ansiedad, que fueran ellos los que pudieran pedir licencia, si fueran ellos los que pudieran dejar de ir a la escuela? No habrían estudiantes casi. ¿A qué voy, Jorge? Estamos tan cansados como sociedad que tenemos que llegar a eso. Porque uno dice, lo puede mirar, por supuesto, que desde todas las aristas legales, y tienen, tienen que seguirse los procedimientos que Las la sanciones ley correspondientes, sumario, esos dictamina, sumarios que no claro. llegan a nada a propósito. Pero bueno. Y que esperemos quizás que lleguen a algo y que se pueda leer el por qué se están haciendo estas cosas. Pensaba también en que de alguna manera estamos viendo funcionarios públicos, no lo hemos visto todo. Ahora lo más probable es que también encontremos índices súper elevados en las carreras que tienen más altos índices de agotamiento, ¿cierto? Crónico. Y dime, No, perdón, es algo que me iba a tú decir. le estás enfocando desde la perspectiva, ¿no es cierto?, psicológica, donde una persona necesita cierta atención y donde producto de todo el entorno, de todo el ambiente, de todas las problemáticas que da el diario vivir, ¿no es cierto?, eh, conduce a que de manera desesperada, ¿no es cierto?, provoque este tema. Exactamente. Aparte, yo no quiero decir que todos sean en 24.000 y tantos funcionarios públicos, ¿no es cierto? Sí, Pero, sí, pero hay una cantidad importante que es simplemente frescura, que es patudez, que es sí, obviamente. pasarse por cualquier lado, ¿no es cierto?, el sistema, y es ver por sí mismo, velar por su hedonismo, no sé, Narcisistas, por pues si lo hemos narcisismo y todo lo hablado. demás. Entonces, esa es una parte, ¿no es cierto? Pero Ujú. entendemos también, y tú lo conoces muy de cerca el tema, ¿no es cierto?, que hay muchos funcionarios, que hay muchos empleados fiscales o no fiscales, privados o no privados, qué sé yo, que están con deterioro, ¿no es cierto?, en el tema Exacto. psicológico, y que eso nunca es advertido, que eso nunca es tratado, Katy. Y por supuesto que un agotamiento laboral crónico. Y mira,
Ahí están todos los termómetros que de salud mental de la Universidad Católica y la H hablan de esto, o sea, hay un porcentaje de adultos aquí en Chile que están de alguna forma insertos en todo lo que es el mundo del trabajo, ¿cierto? Un 13,7% están diagnosticados con síntomas de depresión o de ansiedad. Entonces esas personas buscan alguna salida para no dejar sus trabajos y poder descansar. ¿Qué profesiones, por ejemplo, te imaginas tú que podrían ser las que tienen este mayor agotamiento que yo te menciono? Oye, incluso en el mismo tema de la justicia también, ¿ah? Hay una presión, ¿no es cierto?, súper potente, con una cantidad de recursos, ¿ah? De causas que tienen que revisar. Hay una presión también de una sociedad, una presión política también, porque se tienen que resolver prontamente los mecanismos más fáciles, ¿no es cierto?, para llegar a determinar quiénes son los responsables. Las policías, por ejemplo, ¿cómo no van a estar apremiados, ¿no es cierto?, psicológicamente, si tú sales a la calle, en cualquier momento te pueden, tú sabes en qué terminar todo. Entonces, hay muchas... Mira, los dentro de ejecutivos las en términos carreras, generales, la presión sí, de una empresa. sí, exactamente, sí. Mira, a mí me gusta ir y mirar, buscar un Sí, poco. Entonces, miré un poquito sobre quiénes eran los más agotados. Todos los que tienen todos los profesionales que trabajan en salud, ¿ya? Y claramente. ahí médicos, enfermeras, TENS, y no son los únicos, también trabajan ahí los camilleros, y también corren, y también están las personas que hacen las limpiezas en los hospitales, clínicas, y también trabajan en los mismos sistemas, y también corren. Yo pensaba, imagínate a alguien que limpia pabellones, por ejemplo, en tiempo en que todo está mal. Y fíjate que, por ejemplo, si tú lo miras por carreras, claro, hay una valoración social del médico, por eso menciono el otro extremo, porque la valoración social del trabajo también es como un protector, te fijas cuando es positiva. Si eres médico, salvas vidas abiertamente, ¿no? Y además los sueldos son más altos, entonces ambas cosas te protegen. Te gratifica de alguna manera, ¿no? Claro, si el trabajo lo hemos hablado, que el trabajo debe ser un espacio de protección y es el espacio de protección psíquica para muchos adultos. Entonces, cuando hay valoración social, hay algo ahí que funciona bien. Pero ¿qué pasa? Mira, en este mismo caso que puse yo, al otro extremo el camillero, que quizás es el que muchas veces corre, pero nadie agradece. Tú también mencionabas un área que después al final la voy a tocar. Después, y otra cosa, mira, ahora van a aparecer ellos quizás con muchas licencias médicas y se nos va a olvidar que en pandemia vivieron un estrés gigante. Entonces, Absolutamente. Y que por rebote le puede estar perfectamente afectando, ¿no? exactamente, puede estar afectando hoy día. Si nuestra población infantil infantil y adolescente, pensándolo entre 12, 16, post pandemia, quedó así de afectada. Entonces, ¿por qué no los profesionales que más trabajaron, no? Y ahí vamos ampliando y pudiendo quizás extrapolar esa información para entender después cuando aparezcan datos de muchas licencias médicas de UTB. Si no, acá no estamos hablando solo de frescura, quizás algunos, pero no todos. ¿Te fijas? Sí, claro. Ahora, Ahora la opinión pública no lo ve así de esa no, manera. no, pues Es mira, que, mira, después tenemos, perdón, todos conocemos sí, a alguien que ha mentido en esto. No nos hagamos los lesos, yo vuelvo a insistir. sí, Yo tengo amigos, yo tengo gente que ha hecho simplemente una llamada, porque tú sabes que en las redes sociales tú buscáis y tenía un doctor que te va a dar por intermedio de ah, otra persona, ¿no es cierto?, una licencia falsa. Y simplemente porque tenéis que hacer un trámite, porque tenéis que cambiarte de pega y estáis buscando pega, porque tenéis que viajar, porque estáis cansado, y ahí viene todo lo que hemos conversado, ¿no es cierto?, porque quería hacer un cambio, porque ya estáis superados, ¿no es cierto?,
por el motivo que sea, pero la opinión pública igual ha rechazado muchísimo este tema, y ha sido un balde de agua fría, ¿eh? Ahora se están investigando otros ámbitos, ¿no es cierto? Como las Fuerzas Exactamente, Armadas, sí. las policías. Ujú, Vamos a ver con sí, qué nos vamos a encontrar. exactamente. Lo más probable es que nos encontremos con lo mismo. Mira, docentes y profesores en todos los niveles. También lo mismo. Y acá vamos a encontrar mucho. ¿Por qué? Porque la valoración social, ¿qué pasa ahí? Ya no hay la valoración social que existía hace muchos, muchos, muchos en la prehistoria, digo yo, lamentablemente. Eh, entonces, hay un alto índice ahí de agotamiento. Y además, entendiendo que pueden hacer una gran labor, pero muchas veces no tienen, ¿cierto?, los mecanismos y la forma. Me llamaba mucho la atención, tú sabes que a mí me gusta mucho el área de la convivencia escolar, y aparecían ahí los primeros profesores y después decían, encargados de convivencia escolar, área de convivencia escolar, porque claro, ahí están quienes trabajan con los que están con los que están con más problemas, ¿no? Con más malestares. Y sobre todo el hecho de no poder quizás cambiar esa realidad, esa vida que ves ahí que está pasándolo mal. Después tenemos, como te decía, los profesionales de salud mental, porque esto de trabajar con el malestar, ¿te Del fijas? otro. Del otro, exactamente. Los psiquiatras y los psicólogos. Pero también ahí es como tú, eh, de alguna manera, signifique, no iba a decir, no voy a decir resignifique, porque signifiques en primera instancia tu trabajo. Son, si tú te fijas, son todos trabajos que tienen que ver con el servicio. Todos tienen que ver con servir a otros. Entonces, cómo tú significas este trabajo? Después teníamos los trabajadores sociales y todos los que trabajan en el sistema de protección. Y tienes todo lo que mencionabas tú, ¿cierto? En el área legal, no sé, yo me imagino los fiscales muy colapsados, Absolutamente. los jueces y también por toda esta carga vicaria, todo lo que se escucha, todo lo que se conoce. Muchas veces, Jorge, mientras más se ve, más cosas por sostener tienes, ¿no? De alguna manera, no se entienda mal, pero en la ignorancia quizás se podría sufrir un poco menos si no sabes equilibrar y buscar formas, como hemos visto acá, de mantener ese equilibrio. Por eso es importante la salud mental, porque si nosotros no trabajamos en prevenir, después nos encontramos con todo esto que es la salida, es como la huida, ¿no? Cuando hay una realidad muy fuerte, nuestra psiquis huye. Y aquí estamos viendo más o menos eso, pero con estas licencias, ¿no? Donde las personas huyen de esta realidad, porque aquí nos vamos a encontrar con otros profesionales, como decías tú delante, por ejemplo, todo lo que es fuerzas del orden. Hace unos días fui a un hospital y había un gendarme. Eh, Iba con una amiga mayor, entonces ella le tiene bastante afecto, la verdad, a la tarea que hacen. Entonces le dice ella, fue una conversación ahí, ella le dice, uy, le dice, qué bueno que está aquí en otro y no en otro lugar. Sí, le dice él, acá es más tranquilo. Pero finalmente cuando siguió la conversación en ascensor, te fijas, hay unos pasos más allá. Pero cuando él se despide, le dice muchas gracias. Muchas gracias, le dice, porque no siempre me dicen que lo que hago es importante. Y yo llevo un uniforme nomás, le dijo, y fue así, este es mi trabajo. Y yo llevo un uniforme nomás y a veces, le dijo, me llevo hartas cosas. Entonces, ¿quién va a querer estar en estos espacios de trabajo? ¿Te fijas?
O sea, muchas veces nos encontramos con esta ambivalencia, el que nos protege, pero que también podría, claro, lastimar y ojo, porque nadie quiere que le digan no. Pensemos que nosotros somos como los niños, entonces esas figuras que están puestas al servicio de mantener el orden y de resguardar la seguridad son las que nos dicen no. Y si no hemos aceptado como niños, como adolescentes, a que nos digan no, imagínate como adultos. Sí. Oye, perdón, ahí en el Entonces, tema de los dime, gendarmes es terrible porque ellos están presos, ellos también están presos de otra realidad, de un submundo, llamémosle así, eh, exactamente. no quiero ser peyorativo, pero de una realidad, ¿no es cierto?, a veces subhumana, porque las condiciones donde habitan y Sí. cómo habitan es terrible. Y viene un proceso también psicológico. Oye, los gendarmes es un tema muy, muy complicado. Ujú. ¿Ah? Yo por mi tema periodístico, una vez estuve allá, oye, es una vivencia, digamos, de verdad muy terrible, y que efectivamente nos hace pensar, bueno, ¿cómo descomprimimos todas estas carreras, todas estas profesiones, todas estas labores que están sujetas a tanta presión? ¿Cómo las descomprimimos? ¿Solamente con una asistencia psicológica? Con, No, antes ¿Cómo se hace? es antes. Porque ya Esto, estamos esto metidos es en esta vorágine, profilaxis. no hay cómo salir aquí, ¿no? ¿Ah? Los niños, los niños y los adolescentes, Jorge. Pero tú mismo lo estabas diciendo. Todos conocemos a alguien que ha hecho algo que no debe. Entonces después le estamos pidiendo a nuestros niños y a nuestros adolescentes que se comporten de manera apropiada. Exacto. Y tú decís, ellos nos ven, o sea, todo esto de las licencias médicas, ¿tú crees que en algún momento alguno nos va a decir, oye, pero si hasta los adultos no van al trabajo y mienten, ¿no? Si también estamos mandando mensajes de ese tipo. Por eso también es tan importante ver todas las caras de lo que se dice. ¿Te fijas? Porque hoy día ellos están viendo esto. Oye, mira, y mira que fome el mundo adulto, ¿no? Se tienen que ir de vacaciones. O sea, ¿por qué yo voy a querer crecer? Como me decía una paciente un día, pero es que tenía una realidad bien, sus adultos lo pasaban bien mal y ella lo sabía y se lo decían. Entonces, ¿por qué iba a querer crecer? Entonces, ¿qué mostramos también del mundo adulto? Ahí hay otras esferas. ¿Te fijas que uno lo podría mirar desde diferentes enfoques? Sí. Entonces, esto, como la opinión pública, como dices tú, eh, pareciera, a mí me parece como que miraran solo por un Y nos están mirando pequeño, reflejadas también, ¿ah? Porque ¿eh? Justamente, por favor, que a lo mejor, como dices tú, todos podrían tener ese tejado de vidrio. Imagínate las licencias médicas, estoy especulando, que podrían aparecer por la necesidad que tienen las madres que trabajan y que sostienen hogares, pero necesitan cuidar a sus hijos. Porque, por ejemplo, en los jardines infantiles, yo entiendo que los niños no pueden ir enfermos. Entonces, ¿quién cuida a esos niños si los padres no tienen otras redes de apoyo? Las madres que sostienen solas sus hogares, ¿cómo lo hacen? Entonces, las mujeres tienen más licencia que los hombres y también más depresión y angustia. Y aquí, Jorge, estamos hablando más o menos, yo lo que te mencionaba eran las cifras de lo que está registrado. Además hay un problema ahí para registrar todo lo que tiene que ver con estas dos cosas nomás, depresión, ansiedad. Es difícil registrarlo al momento, ¿no? Yo miraba los registros 23, mediados de 24 y hasta ahí. Y no es una información, realmente uno está viendo la punta del iceberg, ¿te fijas? Porque hay mucho más, eh, hay otros malestares también, no solo ansiedad y depresión, que también van de la mano de la salud mental. Entonces, hay un estamos gran ahí desafío, bien, un gran tema, ¿no y es no, cierto?, para abordar. Fíjate que, ya que hablamos siempre de temas económicos, porque, bueno, tú sabes que funciona el tema capitalista y funciona un sistema sí, pues que es ya así. va navegando.
y resulta que la productividad baja mucho. Entonces las empresas también en algún momento tienen que autocuestionarse para ver cómo dan facilidades y dan asistencia a aquellos trabajadores que también necesitan un estímulo, algo, porque no están produciendo, porque están desinteresados, porque tienen problemas, porque psicológicamente no están preparados, etcétera. Un Mira, tema. hay una forma que se llama clínica del trabajo, que es una forma de diagnosticar los malestares que hay en las instituciones educativas, pero va más allá de solo un pequeño cuestionario, un llenado de fichas. No, acá, igual como se hace con los pacientes en forma individual, tú puedes ir, ¿cierto? Y se abren algunas instancias donde se trabaja con los trabajadores y se va viendo qué elementos, ¿cierto? A veces las empresas no contemplan. Por ejemplo, no sé, empresa encargada de aseo y ornato. Todos los trabajadores se iban a jugar a la pelota después del trabajo, pero resulta que les subieron las horas de este trabajo y no pudieron ir más a esos partidos de fútbol. Y resulta que, ¿sabes qué se disparó? Ujú. Las inasistencias, porque como no podían ir a jugar a la pelota, se iban a tomar algo juntos. Y resulta que los que tenían tendencias al alcoholismo, por cuestiones hereditarias, por cuestiones ambientales, terminaban, ¿cierto?, llegando más tarde, porque se quedaban en eso, ¿no? Porque ahí hay algo de quedarse, eh, pero finalmente la empresa Sí. no había visto eso y al abrir ese espacio volvió a tener la producción que tenía. Entonces, Oye, perdóname, que justo viene entrando, porque viene llegando del jardín viene llegando del y me jardín. tengo que ir ya también. Así que venga para acá, Jorgito, venga, venga. ¿Se acuerda de la Jorgito, tía? Venga para acá, sí, venga para acá. Bueno, este es el futuro, pues, este es el niño que nos tenemos que hacer cargo. Oye, nos exactamente. pilla la hora, tengo que terminar el programa. Siempre, Catherine sí. Gutiérrez, profesora psicóloga clínica, magíster en psicología educacional, como siempre, muy provechosa, ¿no es cierto?, nuestra conversa. Ojalá que Nuestra nos sirva, que conversación. entendamos un poquito más y nos reorientemos, ¿ah? Nos encaminemos. Ha sido un gusto como Esperemos. siempre, Katy, y nos vemos la próxima. Igualmente. Chao, chao, Jorgito.